Acompaña hoy Dora Lucy Arias, una de las ternadas. Ella es abogada, se ha dedicado al trabajo en diversas organizaciones de derechos humanos, como el CAJAR, de donde salió hace cerca de 6 años. Tiene títulos de especialización en Derecho Constitucional y es magíster en Defensa de los Derechos Humanos y Derecho Internacional. Doctora Lucy, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo por el interés en un tema que es tan relevante para el país como el nombramiento de la persona que se hará cargo de la Defensoría del Pueblo en Colombia. Empecemos con algo pedagógico. Contémosle a la gente qué hace la Defensoría del Pueblo, una entidad que se ha ganado, yo creo, el cariño de mucha gente en Colombia, sobre todo de poblaciones vulnerables, donde muchas veces la Defensoría es la única entidad que actúa para acompañar a la gente, para denunciar muchas veces y para proteger. Sí, en efecto, la Defensoría del Pueblo tiene una misionalidad maravillosa, necesaria, cercana a los territorios. Como misión constitucional, pues tiene que ver con el promover, ejercer, divulgar, proteger y defender los derechos y prevenir sus violaciones, así como fomentar la observación del derecho internacional humanitario, para lo cual debe atender, orientar, asesorar en el ejercicio de esos derechos. ¿A quiénes? Pues a los habitantes del territorio en Colombia, pero también a quienes, siendo colombianos, residen en el exterior. Además debe proveer el acceso a la administración de justicia en los casos que se prevén en la ley, que tiene que ver especialmente con acciones penales, constitucionales, en donde, a través de los cuales la Defensoría del Pueblo da un acompañamiento muy cercano y debe dar un acompañamiento cercano a la gente, tanto en las áreas rurales como urbanas, por supuesto. ¿Qué tan importante es la relación entre la Defensoría y el gobierno? ¿Cómo debe ser esa relación? ¿Qué tanta independencia, qué tanta colaboración, digamos, armónica se debe presentar con el gobierno nacional? ¿Cómo cree usted que debe ser esa relación? Total. Debe ser una independencia total. La Defensoría del Pueblo es un órgano al que le encomendamos salvaguardar los derechos de la gente. La Defensoría del Pueblo necesita autonomía, necesita independencia, y precisamente, aunque con el gobierno, por supuesto, y con el legislativo y con las demás entidades de control del Estado, debe desarrollar una colaboración armónica para avanzar precisamente en una articulación que el país necesita de manera urgente. Es necesario que la Defensoría del Pueblo tengan claro, y esto también es para efectos pedagógicos, los derechos humanos son contención a los abusos de poder, a cualquier abuso de poder. Y por eso creo que no podría haber una Defensoría del Pueblo fuerte si no es autónoma, si no es independiente, y sobre todo si llega amarrada a la corrupción. Y es por eso que hoy en la Defensoría del Pueblo es necesario garantizar procesos de contratación absolutamente transparentes, porque lo que necesita el país hoy, con la grave situación de derechos humanos, de persecución de líderes, de marginalidad de las comunidades que vienen años pidiendo soluciones a sus problemáticas y que sean escuchadas, la Defensoría del Pueblo, que tiene esa misión de llegar allá, no va a poder hacer nada si llega amarrada con contrataciones que de antemano ya están controladas por quienes dominan la elección en este ejercicio de elección. Y es por eso que yo aprovecho esta entrevista tan importante y este ejercicio de conversar para que nos pensemos cómo garantizar una Defensoría del Pueblo con una ética y con una recuperación de su magistratura moral capaz de plantarse fuerte en los territorios, para que su labor no sea solo contar muertos y contar violaciones de derechos humanos, sino prevenirlas de manera eficaz. Y es por eso que esa autonomía que usted refiere es absolutamente necesaria.
Doctora, si usted termina siendo elegida como defensora este viernes en la plenaria de la Cámara de Representantes, ¿cuál va a ser el tema central? Porque sabemos que en los territorios del país en los últimos meses han tenido una escalada de violencia y una escalada también de violación de derechos humanos. ¿A qué le daría prioridad? Mire, yo estoy en la Cámara de Representantes. Esta mañana estuve en la Comisión de Derechos Humanos. Fue un ejercicio maravilloso escuchar a los representantes en la Comisión de Derechos Humanos. Y allí, escuchando lo que solicitan los representantes en regiones, veo que la agenda prioritaria de la Defensoría del Pueblo debe ser la agenda que estaban solicitando los representantes esta mañana, que fuese aprobadas. Había unas proposiciones, por ejemplo, relacionadas con debates, audiencias públicas, pronunciamientos de la Comisión de Derechos Humanos. Se habló, por ejemplo, del tema urgente de desminado humanitario, de atención a las desapariciones forzadas, de actividades de detenciones arbitrarias por diferentes actores. Se habló de la masacre que hubo en Valledupar. Y en ese sentido, creo que la Defensoría del Pueblo debe priorizar una agenda precisamente con quienes saben del territorio, que son los congresistas que vienen de los territorios. Y entonces aquí yo creo que debe haber una articulación muy seria, muy fuerte con la Cámara de Representantes, para que esas agendas puedan desplegarse de manera eficaz y que sean realizables. Además, les pedí que también desde la Cámara gestionen lo administrativo, porque a veces las agendas maravillosas se quedan trancadas en trámites burocráticos, y precisamente necesitamos la ayuda de todas estas arquitecturas administrativas para facilitar los viajes, para que se puedan desarrollar estas misiones a los territorios de manera eficaz. Doctora Arias, sabemos que el gobierno tiene en la agenda desde que llegó el tema de la paz total, que ha sido difícil, que ha terminado incluso partiéndose esa negociación en grupos que se han dividido de alguna manera. Deme una opinión sobre cómo ve usted lo que ha pasado en estos 2 años de negociación con varios grupos armados en el país. Sí. Yo creo que la Defensoría del Pueblo debe cumplir un rol fundamental en que los derechos humanos sean realizables, porque hay contextos de paz. He dicho que sin paz no hay derechos humanos, y los derechos humanos no son realizables sin paz. El gobierno colombiano ha representado en los diferentes periodos de este siglo en particular, ha suscrito diferentes acuerdos con diferentes grupos para lograr la paz. La Defensoría del Pueblo no puede ser indiferente a que esos acuerdos que se han firmado por parte del gobierno anteriormente sean unos acuerdos realizables, realizados, cumplidos, y la Defensoría del Pueblo tiene un mandato específico general, pero tiene mandatos concretos en estos acuerdos, y eso debe hoy ser un factor muy importante en la agenda de la Defensoría del Pueblo, verificar que esos acuerdos se hayan cumplido. En los que vienen en la actualidad, creo que es necesario examinar de qué manera se están llevando a cabo y de qué forma la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a ese mandato, puede contribuir especialmente a la verificación de acuerdos, porque ese es el rol de la Defensoría. O sea, la Defensoría no puede sobrepasar sus competencias, pero tiene que usar muy bien las que tiene en el cumplimiento de esos acuerdos. Hemos visto durante muchos años las alertas tempranas de la Defensoría. Creo que han sido muy importantes, creo que dan una mirada sobre lo que pasa en las regiones que no es fácil de dar sin estar en el territorio, que no es fácil de encontrar, y ha sido clave para algunas actuaciones por parte del Estado. Pero también hemos visto que muchas veces esas alertas se quedan en eso y no hay una actuación para proteger a la gente después de lo que hace la Defensoría. ¿Cómo hacer que esas alertas sean efectivas para proteger a la gente?
Sí, usted toca un tema central de la Defensoría del Pueblo y quizá uno de los elementos más valiosos que ha tenido, y es el carácter preventivo. Ese carácter preventivo lo ha tenido a través del sistema de alertas tempranas. Yo he recorrido territorios en donde las alertas tempranas salvaron vidas porque tenían las herramientas para que efectivamente las alertas tuviesen unas recomendaciones monitoreables e incluso que pudiese sancionarse, si fuese el caso, a quienes teniendo la obligación de atenderlas no lo han hecho. Y es por eso que yo sí creo que en el sistema de alertas tempranas hay una urgente necesidad de fortalecerlas, de recuperar ese rol, porque la Defensoría debe volver a su labor preventiva, y esa prevención tiene que hacerla con las herramientas existentes, y para eso el SAT es la herramienta. Doctora Arias, ¿qué tan cercana es usted al presidente Gustavo Petro y al pacto histórico? Yo no conozco al presidente Petro más allá de que voté por él, de que lo sigo en sus alocuciones, de que me parece que elaboró una terna de la más alta calidad, y en ese sentido yo valoro enormemente que el presidente le haya puesto a la Cámara de Representantes una terna de defensoras de derechos humanos, con lo cual se garantiza que hoy en la Defensoría del Pueblo haya una defensora de derechos humanos. El pacto histórico es el escenario en el cual, de alguna manera, quienes votamos por el presidente Petro nos sentimos recogidos. Votó mucha gente y no todos le conocemos, así que el hecho de haber votado por el presidente Petro de ninguna manera resta ni autonomía ni independencia, precisamente porque concibo los derechos humanos como mecanismos de contención a los abusos de poder y, como lo he dicho, a cualquier abuso de poder. ¿Cómo proteger a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos en las regiones? Esto sigue siendo crítico en Colombia. Llegó un gobierno que, estando en la oposición, había sido muy crítico de lo que pasaba, había centrado muchas veces su discurso ahí, pero nos hemos dado cuenta que no es solamente un asunto de voluntad y que ese dominio ilegal armado en las regiones termina actuando muchas veces contra esos líderes. ¿Cómo se le puede dar mayor protección? Sí, efectivamente, una de las urgencias a atender desde la Defensoría del Pueblo es ponerse los zapatos del territorio para llegar al territorio. Y en ese sentido, las prioridades tienen que ver con la protección de esos liderazgos territoriales, unos liderazgos sociales que están viendo imposibilitado su ejercicio en defender derechos humanos, en atender las prioridades comunitarias, en poder elevar la voz de la gente hacia los escenarios que institucionalmente existen. Y esto lamentablemente no es algo ajeno a los periodos de posconflicto, y precisamente es allí cuando los posconflictos, como hemos visto en diferentes escenarios, así pasó en Salvador y Guatemala, no se le ha parado bolas a este incremento de la violencia en los territorios, es cuando se incrementan estas violaciones, porque los territorios que quedan expuestos a las disputas territoriales de los actores armados que quieren copar esos lugares y que quieren generar hechos de lo que ellos pueden llamar poder para apropiarse de esos territorios, pues genera una situación que deja a las comunidades en una de las de los extremos más vulnerables, como suele pasar, con las dificultades de acceder a los al Estado para una solución eficaz, para una atención y protección eficaz a sus problemáticas. Y por eso yo sí creo que es necesario hoy examinar cómo estas prioridades están siendo vistas por el gobierno, atendidas adecuadamente,
habladas y concertadas con las comunidades, porque ahí tenemos otro problema, que el país viene de concebir que la seguridad es solamente la presencia de más fuerza, y eso puede ser en un momento dado lo que corresponde al territorio, a la particularidad de ese territorio, pero tiene que llegar también con otras cosas, con la escucha a las comunidades, la salud, la adecuación, el trabajo, el medio ambiente, y sobre todo que la gente sienta que participa en las decisiones que afectan ese lugar. Entonces creo que es una necesidad atender esta emergencia, atender esto que la gente está pidiendo que sea un asunto prioritario, pero atenderlo de manera integral. No como son una defensoría abierta, plural, democrática, de manera que tengan la seguridad que no habrá en mi defensoría ni exclusión ni discriminación y mucho menos un ejercicio de persecución, porque no es la misión de la defensoría. Finalmente, recordar que mi postulación no es de un partido. Mi postulación la hizo el Movimiento de Derechos Humanos, 580 organizaciones de derechos humanos, de mujeres, de manera que mi ejercicio se debe a ellas y no a un partido político en particular. Doctor, usted lleva 20 años acompañando a víctimas de violaciones de derechos humanos y sabemos lo que ha pasado en Colombia, el papel que ha tenido el Estado en ese tipo de violaciones. Hoy mismo en Antioquia está el ministro de Defensa pidiendo excusas, pidiendo perdón a las familias por muertes de personas en el tema de los falsos positivos. ¿Cómo ve usted el Estado hoy comparado con lo que pasaba hace 10, 20 años? ¿Usted cree que el Estado se ha fortalecido en esa protección? Puesta esta situación en tres ejes, la Defensoría tiene un rol respecto de recomendaciones para la construcción de esta política. Asimismo, viene haciendo observaciones frente al trabajo mancomunado que están haciendo organizaciones sociales y Ministerio del Interior de construcción de la política de garantías para personas defensoras de derechos humanos. Entonces, los espacios están. No creo yo que tenga que crearse nueva institucionalidad de protección de personas defensoras, sino mejorar las herramientas existentes, cambiar la estrategia reactiva por una estrategia preventiva y, por supuesto, desarrollar un rol permanente de reconocimiento a la labor que desarrollan las personas defensoras en sus territorios, lo cual puede contribuir positivamente en su protección. Doctora, le quiero preguntar por un caso particular que se vivió el fin de semana y es la retención o el secuestro que se dio a cerca de 100 soldados en una parte del territorio nacional. ¿Cómo ve usted este tipo de situaciones que se están presentando últimamente en Colombia? Esos enfrentamientos que para algunos son simplemente una respuesta de la comunidad al abandono del Estado y para otro es simplemente institucionalizar una especie de comportamiento por parte de los grupos ilegales que utilizan la población para ese tipo de medidas. ¿Cómo ve usted lo que pasó y lo que ha pasado en los últimos años sobre el tema? Bueno, frente a esto, es importante señalar que la libertad es un derecho fundamental, que la Defensoría del Pueblo tiene que desarrollar una acción más fuerte, pero algo muy importante, y de hecho es algo que he escuchado en estos días, es que tiene que la Defensoría volver sobre lo fundamental, y es que logremos como sociedad tener una conciencia sobre la importancia de respeto a los derechos humanos respecto de toda la población. Entonces, frente a eso diría eso, creo que los actos de violencia no deben ser actos permitidos y toda la sociedad deberíamos reaccionar cuando ocurren este tipo de situaciones. Usted hablaba ahorita de eficacia y mencionó también las alertas tempranas. Más temprano hablamos con la doctora Arias, otra de las candidatas, y le preguntaba por cómo hacer que esas alertas tempranas sean eficaces, que no sean simplemente para mencionar después de que ocurren las tragedias, después de que ocurren las violaciones de derechos humanos, para decir, vea, la Defensoría hace 3 meses, hace 6 meses dijo esto. ¿Cómo hacer que sean eficaces esas alertas tempranas? Bueno, hay algo que no se está desarrollando en este momento y es el monitoreo efectivo.
De acuerdo con la normativa, cada 9 meses debería hacerse seguimiento a las alertas tempranas. Pero hay algo que también es importante, y es que se están produciendo algo que es importante, las alertas de inminencia, pero se ha dejado de lado las alertas estructurales. Entonces, la Defensoría está actuando frente a situaciones urgentes, lo cual está bien, pero se ha dejado de lado la construcción de rutas para prevenir que esas situaciones que son coyunturales se sigan produciendo. Entonces, creo que una manera de fortalecer el sistema es ese. Adicionalmente, he incluido en mi programa el importante rol de las comunidades en el monitoreo de las alertas tempranas. Creo que son las comunidades que vienen en los territorios las que pueden ejercer un mayor control, veeduría, en el sentido de también pensar en indicadores de resultado y no tanto indicadores de gestión, en el sentido de ¿se logró la prevención del hecho que se alertaba o no? Y hacer un énfasis justamente en ese tema preventivo. Las alertas no deben servir simplemente como un registro para decir como a las autoridades, si ven, lo advertimos, sino justamente el indicador debe ser las alertas funcionaron para que el hecho no se concretara. Y esa debería ser el norte de la Defensoría que yo ejerceré. Quisiera excusarme porque en este momento me salí de una reunión para atenderles por la importancia, pero debo regresar. Doctora, una última pregunta. ¿Qué tan cercana es usted al presidente Gustavo Petro? Bueno, no, yo creo que este ejercicio ha sido un ejercicio muy interesante porque lo que hizo el presidente fue proponer a 3 personas que no hacemos un ejercicio político. El colectivo de abogados ha representado al presidente Petro en diferentes momentos, en diferentes escenarios, pero un ejercicio jurídico de representación. No soy amiga del presidente, no milito en el partido del presidente, hago un ejercicio de derechos humanos que creo que el presidente ha reconocido y me siento muy honrada de que me haya tenido en cuenta para postularme para este cargo y espero satisfacer la misión que me han encomendado las organizaciones de derechos humanos y la confianza que puso el presidente en nosotras 3 para integrar esta terna.